Buen día, profesor y compañeros. Les queremos exponer el tema de estructura de árboles en teoría de juegos. El grupo está conformado por mi persona, Emilio Funes. Ginger Rodríguez. Y Diego Araya. Como introducción, queremos mencionarles el mundo de los videojuegos. La estructura de árbol es fundamental en estos mismos. Representan decisiones y podrían representar respuestas de jugadores. Es una herramienta clave para el análisis de estrategias. También abordaremos la teoría de juegos, la cual estudia interacciones estratégicas entre agentes racionales. Esto desde dilemas simples hasta escenarios complejos, con decisiones basadas en preferencias y acciones anticipadas. Además, estudiaremos los árboles de juego, que son cruciales en este contexto, donde cada nodo representa la decisión de un jugador y las ramas representan las opciones disponibles para este jugador. Además de que desde la raíz a las hojas de este mismo árbol se traza la secuencia de decisiones. Veremos el análisis y soluciones. Nos ayuda a visualizar y comprender de una mejor manera el juego. Es esencial para encontrar soluciones y equilibrios. Y es una aplicación de conceptos como el equilibrio de Nash. Gracias a todo lo anterior, podremos comprender la importancia, esto mediante las herramientas vitales en la teoría de juegos, ya que sin ellas el análisis de juegos sería desafiante, porque esto revela riqueza de decisiones, estrategias y sorpresas en videojuegos. Podríamos definir la teoría de juegos como una especie de experto capaz de comprender cómo las personas interactúan estratégicamente en situaciones imaginarias, a las que podemos denominar como juegos. Desde simples dilemas entre dos personas hasta situaciones más complicadas con varios participantes. Podemos explorar cómo las personas toman decisiones, estas basadas en lo que prefieren y en lo que piensan que los demás harán y cómo reaccionarán ante nuestras decisiones. Se podría definir como un vistazo a cómo nuestra mente trabaja en situaciones desafiantes. Bueno, en la estructura de árboles en los videojuegos, bueno, no precisamente en los videojuegos, porque eso es un tema que ya hemos visto en clases, podríamos definir la estructura de árboles como estas mismas que organizan datos jerárquicamente como una especie de árbol genealógico. Estas son utilizadas en teoría de videojuegos para representar las relaciones entre los personajes, entre los objetos y entre los mismos eventos que ocurren en el juego. Un ejemplo muy claro de esto podría ser un juego de rol, donde se emplea un árbol de habilidades, claro, tanto como los nodos de los árboles que representan estas habilidades y las ramas que denotan las relaciones entre las habilidades. A continuación veremos tipos de árboles que queremos compartir con ustedes. Existen varios más, pero vamos a hablar de estos puntualmente. Por ejemplo, los árboles de comportamiento. Estos son una herramienta valiosa para los desarrolladores de videojuegos que buscan crear personajes no jugables o los NPCs para darles inteligencia y que se muevan o interactúen de una forma más realista. Estos árboles permiten que los NPCs tomen decisiones basadas en una serie de reglas y condiciones predeterminadas. También tenemos los árboles de búsqueda, que son una herramienta poderosa para crear videojuegos que requieran desafíos y puzzles para los jugadores. Estas estructuras de datos permiten que el juego genere automáticamente soluciones a problemas complejos, lo que permite a los desarrolladores crear escenarios más interesantes y desafiantes. Un ejemplo perfecto para esto pueden ser las inteligencias que resuelven o encuentran cuál es la mejor jugada dentro de un tablero de ajedrez. También tenemos los árboles de colisión, que estos árboles son una técnica comúnmente utilizada en la industria de los videojuegos para detectar colisión entre dos objetos. Estos árboles permiten a los desarrolladores determinar con precisión si dos objetos van a chocarse, se están chocando o de tomar una decisión después de dicha colisión. Esto nos ayuda para determinar qué es lo que queremos que suceda después de que ambos objetos han chocado? Una interacción, una frase o un evento en específico. Por último,
tenemos los árboles de renderizado, que esto nos ayuda mucho para reducir el uso de la GPU y mejorar el rendimiento general del juego. ¿Por qué? Porque lo que nos permite hacer es optimizar el rendimiento del juego, reduciendo la cantidad de objetos que se deben renderizar en pantalla. ¿Cómo se logra? Lo logramos a través de la creación de una estructura de árbol que organiza los objetos del juego en función de su posición y visibilidad en relación con la cámara del jugador, haciendo que se renderice únicamente lo que se encuentra dentro de su campo de visión. Ahora veremos las estructuras de tipo de árbol en juegos secuenciales, ya que, bueno, dentro de la teoría de juegos, las estructuras de tipo de árbol desempeñan un papel crucial, como ya lo hemos dicho anteriormente. Estos juegos implican decisiones tomadas en una secuencia ordenada y los árboles de juego ofrecen una representación bastante gráfica e intuitiva de estas decisiones y de sus consecuencias, además de capturar la secuencia de estos movimientos. Se permite visualizar de manera clara las recompensas asociadas con cada conjunto de decisiones. A pesar de que se vea como muy simple, los árboles de juego pueden volverse altamente complejos en juegos con múltiples jugadores y decisiones. Sin embargo, incluso en estas situaciones que pueden llegar a ser muy complejas, los árboles ofrecen un marco estructurado para analizar y comprender muy bien los juegos. A medida que la teoría de juegos evoluciona para abordar escenarios más complejos, surgen desafíos significativos en el uso de estructuras del tipo de árbol. En primer lugar, tenemos la necesidad de herramientas especializadas. Debido a la creciente complejidad en la estructura de los árboles, surge esta necesidad de utilizar herramientas y plataformas cada vez más complejas y, y más especializadas para ser capaz de analizar árboles a una gran escala. También tenemos la escalabilidad. La escalabilidad es de los desafíos más grandes al momento de desarrollar videojuegos. Esto se debe a que como los juegos se vuelven más complejos, involucran múltiples jugadores, numerosas decisiones y respuestas posibles. Esto hace que esto hace que puedan resultar en estructuras de árboles de gran tamaño y mucha más complejidad. También tenemos los desafíos de precisión y representación. La representación precisa es crucial en la teoría de juegos, ya que los errores pueden llevar a conclusiones equivocadas. Los árboles tienen que evitar que ambigüedades y representar adecuadamente las interdependencias y las recompensas. Como cuarto punto, tenemos la información asimétrica en los videojuegos. Esta puede ser considerada como una complicación relativamente frecuente, ya que al tener videojuegos, por ejemplo, videojuegos en línea, em, los jugadores, no todos los jugadores van a tener la misma información en pantalla. Esto claramente es una problemática, ya que a nivel de código surge una complicación para determinar qué datos se le dan a cada jugador. Esta problemática, para resolverla, es esencial representar las decisiones, las respuestas, las creencias y las expectativas del jugador sobre las decisiones de los demás. Por último, tenemos los juegos con información incompleta. Esto, como su nombre indica, son aquellos en donde el jugador no conoce con certeza todos los parámetros o detalles del juego. En este caso, la solución se encuentra en que la representación del árbol debe incorporar todas las posibles realidades, decisiones y estados del mundo, además de las creencias de los jugadores sobre estas realidades. Ahora tenemos los enfoques innovadores propuestos, los cuales para abordar estos desafíos se han definido los que tenemos en pantalla. Y el primero es la optimización de estructuras. Esto implica identificar y eliminar ramas redundantes o irrelevantes en un árbol, lo que simplifica su estructura sin comprometer la integridad del juego. Como siguiente punto, tenemos las herramientas de optimización automatizada. Esta se basa en algoritmos avanzados que pueden acelerar y mejorar el análisis de los de los árboles de juego. Por último, la preservación de información crítica. Esto garantiza que el juego analiza el árbol simplificado
y aún refleja con precisión el juego original y sus características esenciales. El software avanzado para el manejo de árboles. Primero, el manejo de árboles grandes, luego las visualizaciones claras y herramientas analíticas y finalmente los beneficios para investigadores y profesionales. En primer lugar, tenemos el manejo de árboles grandes. Este nos permite representar, analizar y navegar fácilmente a través de árboles de juego masivos. Esto nos facilita la exploración de diferentes escenarios, de estrategias y de resultados. Luego tenemos las visualizaciones claras y herramientas analíticas, donde las representaciones visuales facilitan la interpretación de la estructura del juego y las relaciones entre las decisiones de los jugadores. Además, las herramientas analíticas automatizan la identificación de equilibrios, estrategias dominantes y otros aspectos claves del juego, lo que agiliza el proceso de análisis. Por último, los beneficios para investigadores y profesionales. Esto simplifica el análisis y la toma de decisiones estratégicas. Mejora la capacidad de los usuarios para comprender, modelar y resolver problemas complejos en diversos campos, desde la economía hasta la toma de decisiones empresariales y políticas. En conclusión, la estructura de árboles son una herramienta valiosa para los desarrolladores de videojuegos, desde los árboles de comportamiento hasta los árboles de renderizado. Estas estructuras pueden ser utilizadas para crear personajes no jugables, inteligentes y realistas, desafíos y puzzles para los jugadores, detectar colisiones entre objetos en un juego y optimizar el rendimiento del mismo. Si bien existen algunas desventajas en el uso de estas estructuras, como su complejidad y la necesidad de conocimientos técnicos especializados, los beneficios superan con creces estos inconvenientes. Al utilizar estructuras de árboles, los desarrolladores pueden crear juegos más interesantes y emocionantes que atraigan a los jugadores y los mantendrán comprometidos durante horas. Muchas gracias.